Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Hub de Empresa de Banco Sabadell. Soy Silvia López, la directora del espacio. Es un placer dar la bienvenida a todos los asistentes, a todos los que os habéis conectado online para esta interesante sesión que vamos a tener. ¿Qué es Hub de Empresa? Hub de Empresa es el centro de conexión empresarial de Banco Sabadell. Es un espacio que a fecha de hoy tiene un formato híbrido. Es un espacio presencial aquí en Valencia, desde donde estamos retransmitiendo este streaming, donde hacemos sesiones participativas, promovemos el networking entre los asistentes y también disponemos de salas de trabajo y de reuniones para todos nuestros clientes. Hub de Empresa también es un espacio digital, donde ofrecemos sesiones de cualquier índole que pueda ser de utilidad para el empresario, para la empresa, para los asociados, siempre buscando temáticas que nos puedan dar un impulso en nuestro día a día. Tenemos una web propia, hubdeempresa.es, donde pueden coger y ver toda la programación que tenemos actualmente. Y dicho esto, pues vamos a coger y vamos a empezar con la sesión que tenemos hoy. Hoy empezamos un ciclo de 3 sesiones, que es el ciclo de vida de planes de pensiones. La innovación hecha realidad es la primera parte que vamos a tener y vamos a trabajar hoy. Todos sabemos la importancia que tienen los planes de pensiones y aplicar estrategias nos pueden ser muy beneficiosas en los mismos. Y para hablarnos de todo este tema, pues voy a dar paso a Rosa. Rosa, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Rosa Moya Martínez es la directora de Previsión Empresarial en Banco Sabadell y es la persona que va a moderar la sesión y también ahora presentará a nuestro resto de ponentes que tenemos aquí. Recordar a todos los que estáis conectados online que cuando termine la sesión habrá un espacio de preguntas que las podéis realizar por el chat y las intentaremos contestar a todas. Y recordar también que al finalizar la sesión enviaremos toda la presentación que van a hacer los ponentes también a todos los inscritos. Y sin más dilación, Rosa, empezamos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Cuando hablamos de ahorrar para la jubilación, ¿tiene sentido el café para todos? Tradicionalmente, en nuestro país, los planes de pensiones y seguros colectivos de ahorro para la jubilación que se han desarrollado, pues han tenido un criterio de inversión único, igual para todos los empleados y para todos los partícipes que forman parte de él. En los tiempos que vivimos, donde nos enfrentamos a una alta volatilidad en los mercados, pues nos encontramos con que hay una cierta necesidad de ir más allá de este café para todos que decía al principio. Tenemos por un lado el colectivo de personas que tienen un horizonte más cercano a la jubilación, cuya forma de aproximarse al riesgo va a ser diferente o es diferente de aquellos que tienen un horizonte más lejano para llegar a esa meta. A medida que nos vamos acercando a ese momento de la jubilación, se dan dos componentes. Por un lado, tenemos un mayor capital acumulado por toda la trayectoria de vida laboral que hemos ido recibiendo contribuciones y realizando aportaciones. Y también, pues a medida que se va acercando esa meta, esas aportaciones voluntarias también de alguna forma pues, se estimulan y cobran una mayor importancia. Por otro lado, en el seno de las empresas pues tenemos perfiles de menor edad que tienen un mayor horizonte y que pueden tener un mayor interés en aprovechar esos movimientos del mercado para maximizar su rentabilidad en el largo plazo. Intentar casar esas dos necesidades, pues a veces es un poco encaje de bolillos para las comisiones de control. Y aquí, bueno, pues desde la Dirección de Previsión Empresarial de Banco Sabadell, que tengo el gusto de dirigir, hace ya más de 12 años que pusimos en marcha el primer plan de pensiones de ciclo de vida en nuestro país. Y a día de hoy pues ya podemos decir pues, que esa experiencia, pues con todo ese recorrido y todo el conocimiento que hemos acumulado en estos años, ya empieza bueno, pues a ser también reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Llevamos ya varios años siendo galardonados en los premios IPE, entre otros reconocimientos. Desde la Dirección de Previsión Empresarial os invitamos a participar en estas 3 sesiones en las que vamos a intentar desgranar
todas las características de estos esquemas de inversión en ciclo de vida. Y para ello, pues hoy me acompañan dos ponentes de primerísimo nivel. No podría estar mejor flanqueada. Por un lado, pues tenemos a Javier Barea, que es profesor de la Universidad de Barcelona y es director de los sistemas europeos de previsión social complementaria. Y por otro lado, pues también contamos con Pablo Antolín, con don Pablo Antolín, que viene directamente de la OCDE para acompañarnos hoy y a que le agradezco el esfuerzo por ese viaje, ¿no? Espero que haya ido bien. Bueno, deciros que hasta hace unos años, cuando pensábamos en estrategias de ciclo de vida, pues estábamos pensando en un sistema de inversión que era coto de grandes planes de pensiones, de grandes patrimonios, de grandes empresas, multinacionales y demás. Pero bueno, como decía, ya llevamos una serie de años trabajándolo y eso nos ha permitido pues también acercarlo a la pequeña y mediana empresa. Y a día de hoy, desde Banco Sabadell, tenemos soluciones para todo tipo de empresas con independencia de su tamaño, del número de empleados o del número de partícipes que tengan en el plan. Y de igual forma, este tipo de estrategia no solamente la aplicamos en planes de pensiones de empleo, sino que también lo podemos aplicar en los seguros colectivos de ahorro para jubilación, conocidos también como planes de jubilación colectiva, que se utilizan en muchos casos como pólizas de excesos para acoger las aportaciones que superan los límites fiscales vigentes cada año. También se utilizan como pólizas de directivos o como dentro de políticas de retención del talento y de fidelización de los empleados. Y también como pólizas de retribución flexible en las que son los propios empleados los que pueden ahorrar para su jubilación y al mismo tiempo pues, aumentar su salario neto disponible, gracias a las ventajas de la retribución flexible. Ya digo, os animamos a que os inscribáis en las siguientes sesiones si todavía no lo habéis hecho, porque yo creo que van a ser muy interesantes. En la sesión de hoy vamos a contextualizar en qué marco nos estamos moviendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a ver los pilares en los que se apoya la previsión social complementaria y cómo ésta se aplica en otros países. Y en las próximas sesiones lo que tendremos también será tanto la visión de expertos como de clientes que a día de hoy ya tienen ciclo de vida en sus planes de pensiones y que nos contarán de primera mano su experiencia con este tipo de inversión. Yo no me quiero extender más, simplemente ponernos a vuestra disposición desde la Dirección de Previsión Empresarial pues para ayudaros a resolver las dudas que os puedan surgir, analizar vuestro caso particular en un caso de que queráis promover un plan de pensiones o una póliza de jubilación colectiva o que queráis plantearos la posibilidad de implantar el ciclo de vida en vuestro plan. Aquí estamos a vuestra disposición. Dar las gracias al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Complementaria, perdón, y a ON por hacer posible que hoy inauguremos este ciclo de charlas. Y bueno, pues ya sin más os dejo con Javier Barea, que como os decía es el director del observatorio, es profesor en la Universidad de Barcelona y además es el director del primer curso universitario de planes y fondos de pensiones, que es un título universitario que está a disposición de los miembros de las comisiones de control, que también es muy interesante. Muchas gracias. Gracias Rosa. a ti por estar aquí hoy. Gracias a Banco Sabadell por darnos la oportunidad de poder participar en la organización de este ciclo, que seguro que será de interés, o por lo menos con esa voluntad está hecho, y esperemos no defraudar en esta primera sesión, sino todo lo contrario, teniendo a Pablo Antolín aquí con nosotros, esto es garantía de éxito seguro. Yo, si me lo permitís,
Y como ha dicho Rosa, voy a poner en contexto lo que serían los planes de pensiones, de empleo y la estrategia de ciclo de vida dentro de lo que sería el sistema español de previsión social. Y estructuraré de manera muy esquemática esta situación en 4 puntos. Primero, definiré lo que es la previsión, cuál es el modelo de previsión social de España. Hablaré del Pacto de Toledo. Daré 4 cifras que nos han de hacer reflexionar sobre la evolución de la estructura demográfica de España. Y por último, apuntaré 2 breves comentarios sobre las reformas, principalmente centrándome en la última, que está todavía prácticamente teniendo lugar. Pero como estamos en Valencia y hemos dormido muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, pues quiero aprovechar para comentar estos temas haciendo pues un recorrido por las principales artes escénicas del momento. Y en este sentido, lo que os propongo es que vayamos al circo para hablar del modelo de previsión social. Iremos al cine para hablar del Pacto de Toledo y recordaremos una película de antaño. Pasaremos por el teatro y analizaremos la longevidad en España. Y por último, haremos un repaso rápido de la saga de Star Wars para ver el impacto de las reformas que se han ido acometiendo. Y empezamos por el circo. Y empiezo por el circo para explicar los fundamentos, utilizarlo como referencia para hablar del modelo sistema de los 3 pilares, el modelo de los 3 pilares de la previsión social que hay en España y que es acogido por toda Europa. El señor que tenéis en la foto es Philip Astley. Philip Astley era un coronel del ejército británico, era jinete, y a su jubilación se dedicó a montar espectáculos ecuestres. Los espectáculos ecuestres son el origen del circo. A este señor se le atribuye la creación del circo moderno porque fue el que determinó que la pista tuviera un radio concreto, que era 6,40 metros. Me han avisado de que era muy sensible y realmente lo es. Estos 6,40 metros de radio de la pista era la distancia a la que el látigo del domador podía ser manejable y además daba el radio suficiente, el perímetro suficiente para que los caballos pudieran hacer determinadas acrobacias artísticas. Obviamente, el circo, aparte de ser un espectáculo, buscaba una fuente de financiación y la financiación, los ingresos se obtenían pues, colocando sillas alrededor de la pista. Contra más círculos de sillas, más taquilla y más ingresos para el espectáculo. Uno podía pensar que se podrían haber hecho circos de radio infinito, pero resulta que en la época las carpas estaban sostenidas por unos postes de madera que soportaban un peso máximo determinado que delimitaba la anchura máxima del circo. Por lo tanto, no he encontrado el dato exacto, pero supongamos a las 30 filas ya no se podía ampliar más porque los postes que sustentaban la lona se rompían. Esto en Europa se solucionó haciendo circos fijos en las capitales europeas y eran como teatros donde estos espectáculos se llevaban a lugar. Pero en Estados Unidos, en el siglo XIX, con el desarrollo de las ciudades, no era posible, no había suficiente población en una ciudad para tener un espectáculo fijo. Y allí, los americanos, aprovechando la construcción del ferrocarril, lo que hicieron fue añadir 2 pistas adicionales que permitían poner 2 mástiles más y por lo tanto ampliar la capacidad del circo. Pues esto de aquí, lo que serían esos problemas de resistencia física de los mástiles de madera, ¿no? Que quedaron solventados añadiendo más mástiles y por lo tanto más pistas, es la similitud que yo pongo con el sistema de los 3 pilares que tenemos en Europa, que en el 77, en 1977 se acordó en el Código de Lovaina y que luego fue traspasado al Código Verde de las Pensiones. Una pista central, un primer pilar, el pilar
que en España es público, obligatorio y de reparto. Un segundo pilar, el basado en la empresa, que es privado, voluntario y de capitalización. Y un tercer pilar, que corresponde al ahorro individual, ¿vale? También privado, voluntario y de capitalización. Como he dicho, el modelo de los 3 pilares de España es el adoptado por toda Europa, la mayoría de países europeos. Lo que cambian pues, son las características de cada uno de ellos, en algunos países y la relación, ¿no? de potencia de cada uno de ellos. Pues en algunos países el primer pilar no representa una parte tan significativa de las pensiones como lo representa en España, pero existe, puede ser más asistencial que contributivo. El segundo pilar puede ser obligatorio y aquí es voluntario, pero en general estos 3 pilares son los que sustentan los sistemas de previsión social de todos los países. Y esto es algo que en España no se conoce, que reducimos el sistema de pensiones al primer pilar. Y por lo tanto, lo que estamos hablando aquí no es de privatizar el sistema, no es de, como muchas veces cuando se abordan reformas y sale este tema a las noticias sucede. Lo que se está hablando es de desarrollar uno de los pilares que legalmente ya está reconocido y que por lo tanto nos puede permitir el complementar la pensión pública, lo que sería el primer pilar. Respecto al primer pilar, me gusta aprovechar cada vez que tengo una ocasión para desmentir o sacar de contexto algunas de las declaraciones que se hacen cuando se habla de la crisis del sistema público de pensiones. Mucho experto, opinador, tertuliano y otros enseres que no tienen demasiados escrúpulos a la hora de comentar cualquier tema, pues hacen afirmaciones tales como es que en España lo que uno cotiza es muy inferior a lo que uno recibe en la pensión. Bueno, seguro que es verdad o no, no he hecho los cálculos y dependerá de la persona. Pero en cualquier caso, lo que hay que recordar es que en España el sistema público es de reparto. Y eso quiere decir que aparte del salario que nosotros recibimos como trabajadores, hay otra parte del dinero que va directamente a la seguridad social y que se utiliza no para nuestras pensiones, sino para pagar las pensiones de los pensionistas de este momento. Por lo tanto, el intentar aplicar un criterio de valoración financiera actuarial para un desequilibrio teórico que no existe porque no se da en el modelo, no tiene ningún sentido. Respecto al segundo pilar, pues decir que en España está claramente infradesarrollado, ¿vale? Y que esperemos que con la ley aprobada del impulso para la promoción de los planes de empleo, pues tengamos realmente este impulso que se necesita. En España, pues con planes de pensiones de empleo tenemos un 1% de las empresas y trabajadores que sean partícipes de alguno de estos planes, pues representan el 15% aproximadamente. Estos datos son extraídos de los que nos facilita la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y no tienen en cuenta empresas sin trabajadores, solo son datos con empresas con trabajadores por cuenta ajena, contratados. Claro, estas magnitudes que de por sí no son para tirar cohetes, pues cuando las separamos entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, todavía nos hacen mayor, ¿no? Se visualiza más la magnitud de la tragedia. Las pymes con plan de empleo solo son el 1%. Y el número, mientras que las grandes empresas con plan de empleo son el 14,05%. Pero claro, recordemos que el tejido productivo empresarial está basado principalmente en las pequeñas y medianas empresas. Y si en lugar de empresas nos fijamos en número de trabajadores, pues la cosa no cambia, ¿vale? El 2% de los trabajadores de una pyme son los que tienen planes de empleo. Y mientras que la gran empresa, pues el número de trabajadores que están adscritos a algún plan de pensiones, pues superan el 35%. Estas magnitudes de por sí no son satisfactorias y ya no digo, y no lo voy a comentar aquí, si tenemos en cuenta las aportaciones y los derechos consolidados y por lo tanto la pensión que luego complementaria que se recibiría a través de estos instrumentos. El circo me retrae
a mi infancia. Y de mi infancia también recuerdo con mucho cariño lo que ahora tenemos aquí, que es la película Lo que el viento se llevó, de la cual hace unos meses murió la última artista que quedaba viva. Por lo tanto, ya no hay ninguno de aquellos grandes actores. En esta película, ¿no?, la frase de Olivia de Havilland: a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Pues yo la adaptaría en el entorno que estamos hablando, de que a Dios pongo por testigo que las pensiones nunca desaparecerán. Y entonces, más que lo que el viento se llevó, me gustaría hablar de lo que en Toledo se pactó. Y es que en Toledo, en el año 95, se consiguió llegar a un gran acuerdo, al que quizás es el único gran pacto de Estado que ha sobrevivido tantos años, y al cual yo le daría por lo menos el Oscar al mejor guión. El objetivo era sacar el tema de las pensiones de la confrontación política y el intentar acordar unas mínimas estrategias para que el sistema de pensiones fuera sostenible y perdurable. En esta primera edición tuvieron 15 recomendaciones, han habido sucesivas, pero siempre, desde el primero, ha habido una recomendación respecto a los sistemas complementarios, que no ha trascendido más de la promoción y el desarrollo de estos sistemas. Como digo, desde el 95 hemos tenido varias revisiones y en todas ellas el tema de los sistemas complementarios ha aparecido, pero no se ha abordado. Una de las cuestiones que se acordó ya en 1995 fue la del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que se ha retomado justo en esta última revisión del pacto. En este sentido, siempre digo una cosa, que el sistema no solo ha de ser sostenible financieramente, sino que también se ha de garantizar su sostenibilidad social, que pasa por la suficiencia de las pensiones, entendidas en el conjunto, pero no puede haber sostenibilidad financiera si no hay sostenibilidad social, por lo tanto, si no hay suficiencia. Y como mínimo la actualización mediante el IPC para no cambiar las reglas de juego cuando uno ya no tiene posibilidades de obtener otros ingresos, parece que sería lo mínimo, ¿no?, a lo que deberíamos aspirar. Y si os parece, vamos a ir ahora al teatro, al gran musical de Broadway que luego vino a España y que hasta hace poco estuvo en Barcelona, dirigido por Ángel Yasser. Y me gusta hablar de longevidad y de Cantando bajo la lluvia, porque al final el musical, que viene de la película, abordaba un tema que era renovarse o morir. Aquella película hablaba de cómo el cine mudo se transformaba en sonoro y de que los estudios que hacían la transición pues tuvieron éxito y los que no lo hicieron pues acabaron cerrando. Y eso es un poco lo que pasa con las reformas de las pensiones. El mismo Pacto de Toledo siempre hace una recomendación de revisión periódica. Por lo tanto, no hemos de estar ajenos a lo que sucede. Y en este sentido, la longevidad es algo que hay que tener en cuenta. Estamos en un sistema de repartos. Depende, por lo tanto, de cuántos cotizan, cuántos cobran, cuántos años se cotiza y cuántos años se cobra. Y en este sentido os traigo 3 números, no quiero aburriros, pero para que veamos que realmente se está produciendo un cambio. La esperanza de vida. Os traigo datos del 90 y las proyecciones que hemos hecho desde el observatorio para el 2030. Pues la esperanza de vida a los 65 años en 1990 para los hombres era de 15 años. Y en 2030 esta esperanza de vida crece 6 años, es de 21 años. Para las mujeres en 1990 era de 19 años, por lo tanto 19 años de pensión promedio, mientras que en 2030 será de 25. Es decir, hay 6 años más
de esperanza de vida, por lo tanto son 6 años más de esperanza de pago de pensiones. A los 75 años se produce un incremento similar para los hombres. En este periodo de 40 años se incrementará en 3 años y para las mujeres en 5. Aquí tengamos también en cuenta la entrada, cuando se produjo la entrada de la mujer en el mercado laboral, el gap de género en cuanto a nivel salarial, etcétera, ¿vale? Y la mayor esperanza de vida que tienen las mujeres. Otra medida no tan conocida es un indicador que se llama la edad de preparación para la vida. Aquí os traigo la edad de preparación para la vida a los 65 años al 25. Este número lo que nos indica es a qué edad va a llegar el 75% de hombres o mujeres que tienen, cuando lleguen que tienen 65 años, ¿vale? ¿A qué edad va a llegar el 75%? Por lo tanto, de todos los que hoy tienen 65 años, el 75% por lo menos va a llegar a, en 1990 era a los 74 años, pero en 2030 a los 80. Es decir, que ha crecido 6 años el número de años que vamos a pagar al 75% de los que están vivos a los 65. Con las mujeres se produce el mismo incremento. Bueno, pues esto obviamente no lo podemos ignorar y esto afecta, sin duda alguna, al primer pilar, pero también afecta a los otros dos, porque cuando ahorramos en un plan de pensiones, también hemos de tener en cuenta que esos derechos que luego nos van a dar lugar a una pensión va a tener que darnos un complemento durante más años. Y ahora entramos ya en la recta final de la presentación y en las últimas salas. Y he elegido Star Wars para hablar del impacto de las reformas, porque también hay cierto paralelismo con estas dos realidades. Cuando yo era pequeño, fui a ver la Guerra de las Galaxias y hasta casi 40 años después no vimos el último episodio. Era una saga dilatada en el tiempo. George Lucas vendió los estudios a Disney. Disney entonces sacó el episodio 7, el episodio 8 y el episodio 9 en un plazo de 3 años y los intercalaba con otras películas que eran historias paralelas. Eso creó gran estrés entre los seguidores, ¿vale? Y al final Disney tuvo que dejar de producir tantas películas, ¿vale? Para no hartar al público que era un fan incondicional. Por lo tanto, a veces la intensidad es una mala compañera. Y lo mismo que era malo que hubiera muchas películas de la Guerra de las Galaxias para el público que lo seguía, en mi opinión también es malo que haya muchas reformas consecutivas del sistema de pensiones. Desde el 95, que se firmó el primer Pacto de Toledo, pues hemos tenido varias reformas. Yo aquí he destacado las del 2011, 2013, que es la única que no fue pactada, ¿vale? Que no siguió ninguna recomendación, y luego en la que estamos inmersos hasta ahora. La última, la que tenemos actualmente, yo diría que es la única que ha abordado en su conjunto la reforma de todo el sistema tal como lo he explicado, ¿vale? Con sus 3 pilares. El resto principalmente se centraban en el pilar público y al final las recetas, con más o menos arte, venían a intentar reducir el gasto e incrementar los ingresos. Tampoco se puede hacer mucha más cosas sobre el primer pilar. Pero sí que es verdad que en esta ya se ha tratado a nivel global el sistema y no solo se ha incidido en intentar corregir las desviaciones que acabamos de ver respecto al pilar público, sino que se ha abordado este impulso por el pilar complementario, sobre todo centrado en el empleo. Yo creo que este es el marco, ¿vale? He intentado dejar claro cómo es nuestro modelo de pensiones. Os he explicado claramente los riesgos que podemos tener y que no son falsos respecto a la evolución de la longevidad. Y si me permitís, pues os dejo aquí una pequeña reflexión para cerrar mi intervención.
Bueno, Ya está. muchas gracias, Xavier. Yo creo que esta presentación ahora lo que pide es un aplauso. Ha quedado tan artística. Muchísimas gracias. Gracias por esa forma tan amena de situarnos en el momento en el que estamos. Gracias a vosotros. Y claro, teniendo a quien tengo que viene a continuación, pues algo hay que hacer. Y... Imposible ni siquiera de igualar. Bueno, pues ahora vamos a la parte realmente interesante de la jornada, que va de la mano de Pablo Antolín, que es doctor en Economía por la Universidad de Oxford y es economista principal y jefe de seguros y pensiones de capitalización de la OCDE. Así que, Pablo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Buenos días a todo el mundo, presente y online. Voy a hablar con lo que ha terminado Xavier en una presentación maravillosa y muy entretenida, de cómo se desarrollan los planes de pensiones complementarios en los países de la OCDE y otros países que no son de la OCDE, países que son miembros de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones. Y voy a hablar sobre estas experiencias internacionales y las buenas prácticas en cuanto al desarrollo. Todas estas prácticas y experiencias internacionales son el resultado de discusiones y estudios que hacemos en la OCDE. En la OCDE nos reunimos con reguladores y supervisores de todos los países de la OCDE y de otros de la organización internacional y compartimos las experiencias y aprendemos qué funciona y qué no funciona en cada país y bajo qué condiciones funciona y no funciona, porque el punto de partida de un país es importantísimo. Y en este sentido no hay una solución perfecta. Hay diversas opciones con diversas implicaciones. Las autoridades de los países son los que eligen y nosotros, nuestra función es asegurarnos de que las autoridades, cuando tomen una elección, comprendan las implicaciones tanto positivas como negativas de esta elección. Y para guiar a los países, pues nosotros, yo voy a ponerme a andar un poquito, pues si no me siento raro. Nosotros tenemos unos instrumentos o herramientas que llamamos herramientas de la OCDE, en la jerga de la OCDE se llaman legislaciones, pero bueno, tenemos la recomendación de la OCDE sobre la regulación de los fondos de pensiones, lo que voy a llamar a partir de ahora la regulación. Para desarrollar un sistema de pensiones hace falta una regulación. Y segundo, es verdad que es sensitivo, y segundo, tenemos la recomendación sobre el buen diseño de planes de pensiones de contribución definida, que es lo que voy a llamar diseño. Entonces, es esencial una buena regulación y es esencial un buen diseño. Y aquí es en donde me voy a centrar. Y estas son las herramientas que utilizamos, como he dicho. Regulación. Bueno, en la regulación, para nosotros es muy importante tener en cuenta que nosotros ofrecemos opciones de política a los países. Son las autoridades las que eligen, como he dicho, teniendo en cuenta el punto de partida, pero también es esencial tener en cuenta cuáles son los objetivos. No todos los países tienen los mismos objetivos, no todos los países quieren alcanzar. Como ha dicho Xavier, hay países donde le dan un peso más alto al sistema de reparto y hay otros países que le dan mucho más peso al sistema de capitalización. Eso es una elección, nosotros no entramos, hay distintas implicaciones de esto y hay que tener en cuenta todos estos. Entonces, la regulación es esencial y una buena regulación es elemento esencial para el buen funcionamiento del sistema de pensiones y sobre todo para los complementarios. Obviamente el sistema público lleva otro elemento, pero también es necesaria una buena regulación. Entonces, ¿qué es la regulación? Pues hay que gestionar el sistema y los ahorros, los activos. O sea, lo que uno ahorra se invierte en activos y siempre hay que gestionarlo. Y se tiene que establecer la regulación de la OCDE, lo dice bien clarito, en el mejor interés de los individuos. ¿Qué es el mejor interés de los individuos? Pues es optimizar la pensión, alcanzar el mayor retorno real
neto de coste ajustado al nivel de riesgos del portafolio, porque uno puede invertir en mayor riesgo y puede tener mayores retornos a corto plazo, pero a largo plazo puede que sí y puede que no. Esto es esencial. Los fondos de pensiones, los gestores públicos, todo el marco regulatorio tiene que tener como objetivo último el mejor interés de los individuos. Y esto es esencial para que la población en general confíe en el sistema. Si la población no confía en el sistema se pueden hacer todas las reformas que se quieran. No va a funcionar nunca y hay muchos países que eso ocurre. Es esencial una buena gobernanza. Los gobiernos corporativos, de los fondos de pensiones, pero también de los consejos y de cualquier otra institución del sistema de pensión complementario, tiene que ser independiente del proceso político. En muchos países existen incluso gestores de los fondos públicos, pero son independientes. ¿Cómo se establece esta independencia? Hay muchas prácticas, yo no puedo ir, pero es esencial. También los gobiernos corporativos, los consejos deben ser diversos. ¿Diversos en qué sentidos? Porque tienen que tener... Perdón, es que creo que está el micro haciendo interferencias, casi que será más cómodo si estás... Ya. Bueno, ahora me falta una mano. Bueno, lo que decía, aparte de la independencia, tiene que ser diverso. ¿Diverso qué quiere decir? Pues quiere decir muchas cosas. Primero, tiene que tener representantes de los trabajadores, tiene que tener representantes de la empresa, pero también tiene que tener representantes independientes. Y también tiene que reflejar las composiciones de sexo, de género y otros factores como factores socioeconómicos y culturales que pueden existir en la sociedad o en los distintos fondos de pensiones. Esto es esencial. El gobierno corporativo, los miembros, tienen que tener capacidades adecuadas a la función y a los objetivos. Pero estas capacidades son también en base... Pueden ser individuales, es decir, que cada uno lo tenga, o que el consejo en su globalidad las tenga. Uno puede tener unas, el otro puede tener otras, pero el consejo en su globalidad las tiene. Me imagino que la voz va a ir aumentando y bajando porque yo, lo siento mucho, muevo las manos y me es imposible. Entonces, todos estos puntos son importantes. Y también hay que establecer en la buena gobernanza un elemento, un marco para evitar conflictos de interés. Conflictos de interés siempre van a existir. No es lógico pensar que no existen, van a existir. Sencillamente hay que establecer los mecanismos para reducirlos, evitarlos y cuando ocurra, solventarlo. Pero pensar que no existen... no es una buena solución. Y luego es esencial una fuerte supervisión con buen poder sancionador y licencias. Y a eso también está en los principios de regulación de los fondos de la OCDE. Y las licencias tienen que tener criterios generales para que todos puedan postular, que no sean excluyentes, se pueden revocar y se pueden dar nuevas a distintos gestores si solicitan. Entonces, el marco regulatorio es esencial y el segundo punto es el diseño. Entonces, en el diseño tenemos las recomendaciones de la OCDE para un buen diseño de los planes de pensiones de contribución definida y tiene 10 recomendaciones, 10 mensajes, 10 consejos. En la OCDE nuestras recomendaciones no son obligatorias, sencillamente son el resultado de argumentar entre todos los países y llegamos a esas experiencias y mejores prácticas y sencillamente están para que los países se puedan guiar por ellas. Entonces, también dentro de este plan el diseño incluye una referencia en uno de los mensajes a las estrategias de inversión de ciclo de vida. Y como este ciclo de sesiones es sobre el ciclo de vida, también voy a hablar un poco sobre esto. Es importante destacar que las estrategias de inversión de ciclo de vida no resuelven por sí solas todos los problemas de los planes de pensiones. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos países se introdujeron estrategias de inversión de ciclo de vida
sin abordar el diseño en su conjunto, que voy a decir todos los puntos que son esenciales, sin tener en cuenta el diseño de los planes de pensiones complementarios en su conjunto. Y por consiguiente, pues puede que funcione y puede no que funcione. Las estrategias de inversión de ciclo son un elemento esencial y primordial en el diseño. Tienen que ser parte del conjunto del diseño. No puede sencillamente yo meto estrategias de inversión y me olvido de todas las otras cosas. Las recomendaciones es su conjunto. También hay que tener en cuenta que en las estrategias de inversión tienen que tener en cuenta que hay distintos perfiles de individuos, como se ha planteado, y pueden haber muchas otras estrategias de inversión que pueden proporcionar un mayor o mejor retorno real neto de costes y ajustado por riesgo. Pero hay mucha gente que va a preferir otro tipo de estrategias, y las estrategias de ciclo de vida son las mejores cuando hay un determinado objetivo que mencionaré ahora. Cuando hay otros objetivos pueden ser otras, pero la función esencial es que exista la libertad para que haya estrategias de inversión para los distintos perfiles del individuo y que haya una estrategia por defecto, y si el objetivo coincide con el que las estrategias de inversión de ciclo de vida son buenas, pues la estrategia de inversión por ciclo de vida sería la estrategia por defecto. Pero es muy importante. Y luego hay que analizar cómo se introduce como parte del todo, y luego hablaré de todo el proceso de diseño de las estrategias de inversión de ciclo de vida, porque no es sencillamente decirlo y hacerlo. Conlleva un gran trabajo y existen buenas prácticas para su selección que están dentro del Pensions Outlook de la OCDE del 2020, y hablaré un poquito sobre ello. Entonces, resumiendo, los principales mensajes de la OCDE, y Xavier ya lo ha dicho, es que hay que tener un sistema global de pensiones que combine capitalización y reparto. El mensaje de la OCDE es diversificar. Segundo, la capitalización debe complementar el sistema de reparto, nunca debe sustituirlo. O sea, el objetivo de la capitalización no es sustituir. En los países que se intentó sustituir, fracasó. ¿Por qué? Porque los dos sistemas abordan objetivos y riesgos distintos. Y el sistema de reparto aborda unos objetivos y unos riesgos mejor que el sistema de capitalización, y el de capitalización es otro. Entonces, poniéndolos juntos, pues tenemos un sistema mejor. Y eso es lo que demuestra lo que pasa en muchos países. Se tienen que complementar y reforzarse. Y luego lo que he dicho sobre las estrategias de inversión, es muy importante tener en cuenta que es parte del diseño global. No simplemente la reforma y no se hace absolutamente nada más. Y como he dicho, veremos que voy a presentar un proceso de buenas prácticas para seleccionar las estrategias de inversión de ciclo de vida basadas en las pensiones. EIOPA, que es el regulador de seguros y pensiones de capitalización de la Unión Europea, pues se pasó un año, nosotros colaboramos con ellos para desarrollar el ciclo de vida, la estrategia de inversión del ciclo de vida en el PEP, que son los planes de pensiones paneuropeos de capitalización. Entonces, pasemos a una pregunta que hay gente que siempre se hace. Bueno, vale, de acuerdo. ¿Por qué necesitamos capitalización? Pues ya lo he dicho, para diversificar. ¿Y por qué planes de pensiones y qué está pasando en otros países? Y aquí tenemos que en la mayoría de los países de la OCDE, quitando muy poquitos, y de esos muy poquitos España, la importancia de los sistemas de capitalización como medida activos, no sé cómo se dice ahora, activos que están única y exclusivamente para financiar la jubilación como porcentaje del Producto Interior Bruto, pues en el año 2000, estaban así distribuidos, en muchos países no había, y en algunos países era alto, pero eran los menos, y esto es como está a finales del 2021. A finales del 2022 saldrá dentro de 2 meses. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que hay 12 economías con más del 50%, eran antes 9, y 9 economías con más del 100%. Hay mucha gente que piensa de países que igual no tienen... Bueno,
Hay países donde el sistema de capitalización es la principal fuente para financiar. Dinamarca, Holanda, Islandia, Suiza, Canadá, Australia, el Reino Unido. Países que mucha gente piensa que son sistemas públicos, pero el sistema de capitalización es importantísimo y es enorme. Y nosotros aprendemos. Y ahí tenemos España, donde el desarrollo, España empezó a tener sistemas, planes de capitalización, de contribución definida, al mismo tiempo que Estados Unidos. O sea, los famosos 401k de Estados Unidos se establecieron en 1984, igual que se hizo aquí la legislación en España. Entonces, aquí no se ha desarrollado, como se hubiera dicho bien claro, y aquí uno puede ver la importancia en los distintos países. O uno puede decir, bueno, que hagan lo que quieran, sí, pero si todos hacen lo mismo es porque hay. Y lo importante es aprender, y estas son las prácticas internacionales. Aquí, sencillamente, países que tienen mucho peso y países que no tienen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, bueno, hay que establecerlo, planes de capitalización, pero hay que discutir cómo diseñarlo, cómo mejor diseñarlo, los complementarios. Existen muchos ejemplos en muchos países y esto es lo que hay que hacer. En la OCDE no hablamos de adoptar el sistema de un país u otro país. Lo que hablamos somos de mecanismos para mejorar el sistema de capitalización. Por ejemplo, muchas veces se habla de la afiliación automática. Y dice, no, el sistema inglés. Bueno, la afiliación automática no es el sistema inglés. El sistema inglés es el sistema en su conjunto. La afiliación automática es un mecanismo que los ingleses han utilizado, pero no solo ellos, los italianos, los polacos y los turcos y muchos otros países. Entonces es el mecanismo, no es el país, no es el sistema de un país, es el mecanismo. Y hay que entender cómo funciona el mecanismo. No creo que me dé tiempo para hablar del auto-enrollment, como se hace en muchos países, porque quiero ir al ciclo de vida. Y luego también, y los datos que ha mostrado Xavier son impresionantes en España, hay que aumentar la cobertura. Es decir, todos los trabajadores de un país tienen que tener acceso al sistema de pensiones complementario y en igualdad de condiciones. No es lógico que unos tengan y otros no tengan, en particular cuando, y esos datos sería importante verlos, los que lo tienen pues están mejor. Los que los tienen están mejor. ¿Cuáles son los mensajes de la OCDE en el... Ay, perdón. Pues los mensajes son 10. El sistema tiene que ser coherente, tiene que ser inclusivo, las contribuciones tienen que establecerse de forma que se adecuen a los objetivos que se han establecido para el sistema. Los objetivos van a ser distintos en los distintos países, va a depender de lo que se quiera política, y lo que se acuerde políticamente y también del punto de partida. Nosotros, como he dicho y repito en la OCDE, proporcionamos opciones para que los gestores políticos tomen decisiones, sabiéndolo las implicaciones tanto negativas como positivas. Hay que tener incentivos fiscales y se deben de diseñar para maximizar la participación y las contribuciones. Promover planes de bajo coste y eficientes, tanto en la fase de ahorro, de acumulación, como en la fase de la jubilación, cuando uno ya recibe su pensión. Asegurarse que todas las personas tengan acceso a estrategias de inversión apropiadas y sostenibles, así como una estrategia por defecto bien diseñada. Esto es donde está lo del ciclo de vida y este es el mensaje. Todas las personas tengan acceso apropiadas y sostenibles, y ahí podemos entrar a hablar de cambio climático, socialmente responsables, de buena gobernanza y todo esto. Y también en la fase de pago la gente tiene que tener protección contra el riesgo de longevidad, de que ha hablado Xavier también un montón. Hay que facilitar el monitoreo y la gestión regulares de este riesgo de longevidad, porque el riesgo de longevidad cambia y como ha mostrado, la esperanza de vida cambia y evoluciona y no es la misma para todos y evoluciona enormemente en distintos sectores, a distintos tipos de trabajadores y por grupos socioeconómicos. Comunicación y educación financiera son otros de los elementos. Yo podría estar hablando horas de todo esto, pero las limitaciones, voy mirando la hora. Me han dicho que tengo 10 minutos. Quiero hablar del mensaje 1 y pasaré por el 2 rápido y luego me centraré en el ciclo de vida. Entonces, el mensaje 1 es que tiene que ser coherente. Debe ser coherente con el objetivo a largo plazo y el propósito de dar renta a jubilación. No es lo mismo cuál va a ser el objetivo en el sistema danés, donde la contribución definida es la
principal renta de jubilación que tienen los ciudadanos, como en países como España, que va a ser un componente pequeño del sector público. Tiene que ser coherente con el sistema. Es lo que he dicho, tiene que complementar las pensiones de reparto públicas, pero también tiene que ser coherente internamente. Hay países que en su momento diseñaron los sistemas complementarios de capitalización y se olvidaron de que a los 65 uno se jubila y tiene que haber instrumentos para recibir una renta en la jubilación. Entonces se tiene que diseñar teniendo en cuenta cuándo van a ser. Países que tienen ya una parte de su jubilación anuitizada con el sistema público, pues pueden tener más libertad que otros que no. Porque la pensión al final es una renta que uno recibe todos los días desde que se jubila hasta que se muera. Y eso es importantísimo. Y tiene que ser coherente con el hecho de que ahorrar para la jubilación es a largo plazo y hay incertidumbre y hay riesgos, y hay riesgos laborales, macroeconómicos, financieros, y afectan tanto los sistemas públicos como los sistemas privados de capitalización, de reparto, afectan. Los mecanismos son distintos y por eso hay que discutir los mecanismos, no que afecta a uno u otro, sino cómo afecta. Entonces, el mensaje 2 es la cobertura. Esto es importante y sobre todo aquí en España porque tiene que cubrir al mayor porcentaje de la población y tiene que ser disponible. No tiene que discriminar a los individuos. Todos los individuos de un país tienen derecho a él en las mismas condiciones. Puede ser obligatorio, puede ser voluntario, uno puede tener en cuenta la economía de comportamiento, pero lo importante es que si quieres que alguien haga algo, pónselo fácil. Un economista ganó un premio Nobel sencillamente con esta frase. O sea, es esencial. Pero ya no solamente en pensiones, en casi todo. Si tú quieres que alguien haga algo, pónselo fácil. Y la afiliación automática con la opción de desinscribirse, de nuevo, no es el sistema inglés, existe en muchos países. ¿Cómo se gestiona? Pues bueno, se puede hacer de muchas formas. Los alemanes y los holandeses lo hacen como parte de la negociación colectiva. En Estados Unidos se hace a través de las empresas. Luego hay planes colectivos que también se hacen en Estados Unidos, sectoriales, cámaras de comercio. Hay muchas distintas formas y podemos hablar. Los mensajes 3 a 8, donde está incluida el tema de la inversión, pues básicamente lo que tienen es que el individuo tiene que tomar muchas decisiones. Eso está claro. Y muchas veces los individuos no pueden o no quieren. Y por eso es importantísimo que existan opciones por defecto. Tanto a la hora de participar, tanto a la hora de contribuir, tanto a la hora de elegir un fondo de pensiones o estrategia de inversión y tanto a la hora de un mecanismo para que tus ahorros acumulados te paguen una renta. La opción por defecto es esencial. Pero eso no quita, y esto es esencial, que tiene que existir la libertad para que el individuo pueda decidir. Y esto es esencial. Y es lo que se establece y se hace en la mayoría de los países de la OCDE. Existe la libertad, pero hay una opción por defecto. No voy a entrar en más porque no tengo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Pues esto es el mensaje 6 de la recomendación de la OCDE. Entonces, dice la mayoría de las cosas que he dicho hasta ahora. Asegurarse que todas las personas tengan acceso a estrategias de inversión apropiadas y sostenibles y a una opción por defecto bien diseñada. ¿Cómo se desarrolla esto? Para las personas que no quieran o no puedan elegir, debe establecerse una estrategia de inversión por defecto en consonancia con los objetivos del sistema de pensiones de contribución definida y la estructura de la fase de pago, la coherencia que hablaba antes. Por ejemplo, las estrategias de inversión de ciclo de vida pueden ser muy adecuadas para animar a los afiliados a asumir cierto riesgo de inversión cuando sean jóvenes y para mitigar el impacto de resultados negativos extremos cuando están cerca de la jubilación. En ese contexto, con ese objetivo, que es el objetivo que han elegido la mayoría de los países, las estrategias de inversión de ciclo de vida funcionan muy, muy bien. Si el objetivo es obtener el mayor rendimiento, las estrategias de vida puede que sí y puede que no. Por eso, establecer cuál es el objetivo es esencial. En todo, como veis, repito lo de los objetivos, es esencial. Para las personas dispuestas a elegir su estrategia de inversión, debe ofrecerse diferentes horizontes de inversiones y perfiles de riesgo.
defecto para aquellos que no quieran, no puedan, y elección para los demás. Y debe haber esa libertad. Eso es lo que se hace en la mayoría de los países, en los países donde funciona. Y obviamente hay que evaluar y supervisar la idoneidad de las estrategias de inversión con respecto al objetivo. De nuevo, el objetivo deben tenerse en cuenta los riesgos laborales, financieros, económicos, demográficos, medioambientales, sociales y gobernanza, y de sostenibilidad a largo plazo. No se dice, esto ahí está y está. Esto tiene un seguimiento para siempre. Y hay que seguir ese seguimiento, hay que fiscalizarlo, eso sé que es una palabra más latinoamericana, pero bueno, lo siento. Pero es muy importante porque haciendo el camino se aprende y va mejorando. Y lo que hagas hoy no quiere decir que va a ser perfecto mañana, el mundo cambia. ¿Quién no hubiera hablado de el cambio climático y environment y todo esto hace de 30 años? Entonces, el objetivo por defecto es maximizar el nivel de ingresos de jubilación. Hay que tener en cuenta los parámetros del acuerdo, de los planes de pensiones. Aquí estaba yo apuntándome los nombres, pero ahora ya no entra. Tasa de cotización, periodo de cotización, tarifas, normas fiscales, opciones de pago. Hay que tener en cuenta también los riesgos, la incertidumbre, y hay que tener en cuenta que siempre va a haber un trade-off, una compensación entre el riesgo a la baja y la potencial alcista. Uno puede decir, no, yo no quiero que baje de aquí, pero claro, si no bajo de aquí, pierdo cierto potencial. O viceversa, yo quiero mucho potencial alcista, pero entonces va a haber circunstancias en las cuales puedes encontrarte con menos. Entonces, todo eso no hay ni bien ni mal. Hay un trade-off, hay una compensación entre uno y otro y hay que elegir y hay que estar bien informado. ¿Cuál es el marco? Primero, hay que preseleccionar las estrategias de inversión a evaluar. O sea, hay tropecientas mil estrategias de inversión. Uno no puede coger y evaluarlas todas. Tiene que, o sea, con el ChatGPT en el futuro probablemente podremos hacerlo y nos ayudará muchísimo, pero en estos momentos hay que preseleccionar, hay que evaluar las estrategias de inversión utilizando un modelo estocástico, hay que calcular indicadores de riesgo y desempeño potencial, hay que definir un umbral para estos indicadores de riesgo, porque yo calculo los indicadores y vale, pues sí, me da tanto y me da tanto, pero ¿por dónde estoy dispuesto a evaluar y a quedarme? Entonces hay que definir el umbral, entonces es el proceso, y hay que seleccionar la estrategia de inversión que satisface los umbrales de los indicadores de riesgo y maximiza los indicadores de desempeño. Este es el proceso para seleccionar. Son los 5 pasos y luego obviamente uno ya puede meterse en cada uno. Ciclo de vida tiene diferentes trayectorias de deslizamiento, diversificado, conservador, garantías, queremos garantías o no. Hay en países donde se establecen ciertas garantías mínimas, podemos hablar de eso. Estrategias dinámicas basadas en reservas, alcanzar un equilibrio para seleccionar el número correcto de estrategias para evaluar. Hay muchas. ¿Modelo estocástico? Pues sí, hay que hacerlo. No es fácil, pero tiene que reflejar las reglas del plan, qué parámetros se consideran, el periodo de simulación, los distintos tipos de riesgo que queremos incluir, cuanto más mejor, pero entonces se hace más complicado. Siempre hay una cuestión de parsimonía aquí. ¿Qué combinación de activos vamos a estar teniendo en cuenta? Ahora hay toda una discusión de si tenemos que tener infraestructuras, si tenemos que tener private equity, si tenemos que tener hedging, cuánto libertad se tiene. Todo eso tiene que estar en la discusión. El escenario macroeconómico también y, bueno, las distribuciones estocásticas, hay diferentes opciones y siempre va a haber un trade-off, una compensación entre la precisión y la practicidad, la parsimonía. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Cálculo de indicadores, pues riesgo y desempeño, dispersión, escenario desfavorable, la probabilidad de la que pensión esté por debajo de cierto nivel, el déficit esperado, cuál es la pensión esperada, cuál es un escenario favorable. Todo esto hay que hacerlo. Umbrales, aquí ya valores mínimos o máximos que deben cumplir, realista y coherente con los planes del plan y también coherente con el sistema en general. Cuanto mayor sistema público, más riesgo se puede tomar. Igual la gente no quiere tomar tanto riesgo. Al final, el individuo puede elegir. La estrategia por defecto, se tienen que establecer los objetivos para determinarla, porque ahí van a ir todos los que no quieren o no pueden elegir. Y esto tiene que reflejar el peso respectivo que se ha otorgado al riesgo a la baja y al potencial alcista. Yo me acuerdo de una discusión
en Hong Kong con el Provident Mutual Fund Authority, el regulador y el diseñador y todo que me decían, no, aquí no, a la sociedad le gusta invertir mucho en el mercado de capitales, entonces pues 95% de riesgo, no hay ningún problema. Y yo les digo, no, muy bien, pero ustedes saben que eso quiere decir que en un 5% de los casos va a haber un porcentaje alto de la población que no lo va, que va a quedar por debajo de lo que ellos esperan. Sí, pero eso todo el mundo lo sabe cuando invierte. Bueno, pongámoslo de esta forma. ¿Saben ustedes que esto quiere decir que van a recibir muy por debajo esos individuos y que luego van a tener ustedes un problema? Y ahí cambiaron la visión y dijeron, esto de 95% es muy alto. Pero cada sociedad un punto distinto. Y obviamente hay que tener el rol que juega en el sistema general de pensiones. Como he dicho, no es lo mismo en un país donde el sistema de pensión público es la principal fuente para financiar la jubilación. Una cosa que quería decir, igual que he dicho antes que en países como Suecia y Dinamarca el sistema de capitalización es la principal fuente para financiar la jubilación, en países como Estados Unidos, que todos pensamos que es la principal fuente para financiar la jubilación, es el sistema público de reparto. No es la capitalización, excepto para la gente en los deciles 8, 9 y 10, que no son la mayoría de la población. Luego hay que seleccionar, aquí está todo el análisis estocástico y todo esto, no hay tiempo. Y luego hay que elegir. ¿Qué es lo que hay en los distintos países? De los 36 países de la OCDE, 6 países no tienen elección de inversión. Perdón. De los 36 países de la OCDE, 6 no tienen elección, 30 tienen elección. 17 de los 30 tienen un rango amplio de opciones, 13 tiene opciones restringidas y 22 tienen opciones por defecto. De los 22, el ciclo de vida está en 13, el diversificado en 6 y el conservativo en 3. Obviamente estos 3 tienen problemas, es una elección, y están en discusiones con la OCDE cómo lo cambian para irse al coste de vida. Y aquí ya lo voy a dejar porque me voy a pasar las otras. En el diseño de la estrategia de inversión hay que ponerse a hablar de la trayectoria. Hay muchos tipos de estrategias de inversión del ciclo de vida. La asignación inicial y final, la velocidad y forma de disminución. ¿Cómo se implementa? ¿Vamos a implementarlo utilizando multifondos como los chilenos o una mezcla de fondos como los escandinavos o el target date fund como ahora están haciendo los mexicanos y los americanos? En la mezcla de fondos también lo hacen en Asia. A medida, bueno, ¿cuál es las cohortes? ¿Cuáles son los diferentes perfiles de riesgo? Y el número de activos que vamos a incluir en todos estos portafolios a la hora de hacer el análisis. Como he dicho antes, infraestructura y todo esto. Entonces voy a pasar rápido a la última. Aquí está la discusión de cada uno de los, o sea, cuando distribuyáis la presentación, la gente puede verlo. Entonces, resumiendo, los principales mensajes que espero que se saquen de aquí. Es esencial un marco regulatorio y un buen diseño. El marco regulatorio debe ser muy fuerte y debes tener como objetivo el mejor interés de los miembros. Los gobiernos corporativos o los consejos deben ser independientes del ciclo político y diversificados, tanto en capacidades como en otras variables. Y hay que hablar del diseño. En el diseño tiene que ser coherente, inclusivo, todos deben de tener acceso y contribuciones adecuadas a los objetivos. Los incentivos tienen que fomentar la participación y ahorro, planes de bajo costo, acceso a estrategias de inversión apropiadas y sostenibles para todos los individuos. Debe haber una estrategia por defecto en base a los objetivos y la estrategia de inversión del ciclo de vida por defecto es la mejor
si el objetivo es reducir riesgo de fuerte caída de activos antes de la jubilación y poder tener más activos de riesgo al principio de la edad de vida, al principio de la participación, y es muy importante seguir los mecanismos descritos para seleccionar el ciclo de vida adecuado. El reglamento establece que el ciclo de vida, pero luego hay que diseñarlo y establecerlo y monitorearlo, porque hay distintos tipos y, como he mostrado, en la mayoría de los países de la OCDE hay estrategias de inversión por defecto, de ciclo de vida, y hay elección por otros perfiles de riesgo para los individuos que quieran ejercerla. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Pablo, porque es una visión tan amplia la que tenéis en la OCDE que resumirla es un esfuerzo y te lo agradecemos mucho. Bueno, yo creo que por tiempo, no sé si nos daría tiempo, pero bueno, si os parece, las preguntas que nos han ido llegando a través del chat os las enviaremos, se las pasaremos a los ponentes y os contestaremos por email para que nadie se quede con ninguna duda. Os animamos a que si todavía os queda alguna, pues que aprovechéis que tenéis esa oportunidad y los ponentes pues os contestarán. Y bueno, pues nada, yo simplemente agradecerles las intervenciones y que nos hayan situado en este contexto sobre el tema del ciclo de vida que como veis da para 3 sesiones o más. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo, ya estamos on time. Agradecer a todos los asistentes, los que estáis aquí en Valencia, como a todos los que estáis online, que hayáis participado en la sesión. Recordáis a los que estéis conectados online, Karen, cuando termine la sesión os saltará una breve encuesta, son 3 preguntas muy rápidas, que nos viene muy bien saber vuestras opiniones sobre horarios, temáticas o cualquier tema que queréis hacernos llegar. Recordar también que tenemos sesiones, esta tarde tendremos una sesión donde hablaremos de las nuevas líneas de ICO de financiación. La semana que viene tendremos una sesión ¿cómo puedo proteger los datos de mi cliente? Y el miércoles una sesión de cómo puedo transformar las emociones de mi cliente en negocio para mí. Sesiones, como siempre, muy atractivas, muy dinámicas y diferentes, ¿no? Para nuestro día a día. Agradecer a todos los asistentes, Pablo, Xavier, Rosa, que hayáis estado aquí con nosotros, y recordaros también, como bien dice Rosa, esta es la primera sesión del ciclo. Tenemos 2 nuevas sesiones que las vamos en breve a coger y a publicar en nuestra página web. Nos vemos en próximas sesiones. Gracias a todos los asistentes. Hasta luego.